¿Qué tal, estimados alumnos? Bueno, esta es la presentación que corresponde al tema de inspección general. Este tema iba a ser tocado en la última clase, pero por cuestiones, ¿no?, que surgieron de último momento, creí conveniente avanzar a otros temas, ¿no? Afortunadamente, y bueno, ¿no?, con la tecnología podemos ganar algo de tiempo, ¿no? O por lo menos dar este material por otro medio, ¿no? Este esquema, por ejemplo, reiteradamente se los he enseñado, ¿no? En este esquema vemos que, por ejemplo, la inspección viene a ser la segunda etapa del examen clínico, ¿no? Lo que continúa a la anamnesis. ¿Ya? Ciertamente en veterinaria, cuando hablamos de inspección, a veces ciertamente es un tema que a veces involucra muchas cosas, a veces muchas cosas de más en realidad, ¿ya? Y hay tipos de inspección también, ¿no? Inspección del medio ambiente, por ejemplo, inspección regional, ¿no? Cuando vemos, nos centramos solamente en detectar o evaluar zonas del cuerpo como la cabeza, o el miembro locomotor, o el tórax, ¿no? O el abdomen, ¿no? Pero por lo general siempre aquí tienen que tener en cuenta lo siguiente, o sea, siempre el examen clínico tiene que seguir un orden, tiene que ser un proceso que sea de forma metódica, en donde nosotros prioricemos el siguiente orden, ¿no? Que nosotros tengamos que ir de siempre, de lo más global, esto es importante, a lo más específico, de lo más grande a lo más pequeño, ¿no? En el tema de inspección yo me voy a centrar más en el tema de inspección general, ¿no? Y ahí es donde vemos bastante esto, ¿no?, que les comento, ¿no? Yendo, por ejemplo, a esta parte, ¿no? Siempre la inspección general, ¿no?, la tenemos que realizar a una distancia prudente, ¿no?, de 1 a 2 metros. O sea, esta apreciación global inicial que tenemos que tener del paciente la tenemos que tener de tal manera que nosotros podamos ver, como dice acá, tener una vista del cuerpo entero del paciente, en este caso del caballo, ¿ya? Entonces, ¿no?, ese es un común denominador no solamente para caballos, sino para cualquier animal en realidad, ¿no? Pero es de mucha importancia acá porque teniendo una distancia prudente y haciendo esta observación, ¿no?, esta inspección general, vamos a poder, entre otras cosas, reconocer muy claramente temas asociados o temas relacionados por ejemplo, el tema de conformación, que también lo voy a tocar acá, ¿no?, el tema de conformación y aplomos, ¿ya? Y también ciertamente es de mucha importancia que tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? Yo no vaticino que todos tienen las puertas abiertas, obviamente, ¿sí? Pero ciertamente entrar al mundo de los caballos, ¿no?, ya sea como veterinario o como otro profesional, ¿no?, propio del ámbito ecuestre, ¿no?, el ámbito de los caballos, es un poco complicado, ¿no?, porque es un círculo muy cerrado, como siempre se dice, ciertamente es así, ¿no? Pero por ahí lo que puede pasar si es que de manera eventual ustedes vean caballos, ¿no? O sea, ¿qué me refiero con esto? Capaz a lo mejor en su práctica privada, ¿no? O capaz trabajando para algún laboratorio, ¿no? Van, visitan o capacitan a ganaderos, ¿no? Y siempre por ahí de pronto les va a llegar, ¿no? ¿Sabe qué, doctor? Tengo un caballo que tiene este problema, ¿no? Entonces eso sí puede pasar, ¿no? Que de vez en cuando o cada cierto tiempo les toque algún caso en un equino. Entonces, esto enfatiza por qué, ¿no? Porque siempre hay un caballo que tener un poco de cuidado, sobre todo si es joven. O sea, sobre todo si es un potrillo de 2 años o 3 años, ¿no? Y más aún si ustedes no conocen al individuo y se conocen muy poco de la etología de los caballos en sí. Eso es importantísimo, ¿no? Entonces, si ustedes se saben carentes en ese aspecto, ¿ya? Recurran a esto, a la inspección general. Vamos a ver que hay muchas cosas que clínicamente les podemos decir, ¿no?, con nuestra formación académica, con nuestra formación médica, con la cual nos podemos defender. Muy bien, ¿eh? No son pocas cosas no son pocas cosas las que podemos decir de un caballo sin necesidad de tocar al caballo. Correcto, ¿ya? Entonces, a veces esto les sirve, por ejemplo, ¿en qué casos, no? Sobre todo cuando, por ejemplo, les piden, a ver, quiero que me revisen estos 20 potrillos. 20 potrillos, ¿no? Tocar, palpar, auscultar, tomar temperatura de los 20 potrillos, a veces demora mucho, ¿no? Y es riesgoso también, sobre todo si son potrillos, ¿no? Pues a veces más económico, más a cuenta sale hacer inspección general en grupo, o sea, de cada uno, ¿no?
verlo uno, ver otro y ver otro, ¿no? O ver una gran cantidad o una cantidad medio, una muestra más o menos significativa de una población, ¿no? Y más aún si es que ustedes ven que el caballo, ¿no? Ya sea joven, ¿no? O adulto, es mañoso, ¿no? También esto es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Dice acá, ¿no? Porque este dibujo, este esquema, porque cuando ustedes hacen inspección general, sobre todo en el caballo, tienen que hacerlo de forma de que hagan este recorrido circular, ¿no? Alrededor del caballo. A veces esquemas empiezan por la cabeza, ¿no? Empiezan en la cabeza y a partir de ahí recorren al animal por todo su alrededor, ¿no? En esta etapa es importante recordar que el único indicador inflamatorio de los tres que se pueden evaluar bien en animales, ¿no? De los cuales son los tres, ¿no? El aumento de tamaño, ¿no? El dolor y el calor. En esta etapa, tomando en cuenta que nosotros no vamos a tocar al caballo todavía, el único indicador inflamatorio que podemos evaluar de manera o en esta etapa que corresponde evaluar, ahí está más claro, que corresponde evaluar en esta etapa es el aumento de tamaño, ¿no? Principalmente observar o detectar aumentos de tamaño en la región de los miembros locomotores, ¿no? ¿Correcto? Para eso está el siguiente esquema, ¿no? Acá el siguiente esquema muestra un corte transversal a nivel de la articulación del tarso, ¿no? En donde vean, ¿no? Más o menos si hacemos un corte transversal en esta zona o incluso en otra zona del miembro locomotor nos daremos cuenta de una obviedad, ¿no? Que ciertamente, ¿no? La forma de este corte es muy parecida a la de una circunferencia, ¿no? Y vean, en una circunferencia tenemos hasta 8 planos, ¿no? De observación. Un plano dorsal, un plano plantar, un plano medial, un plano lateral y los planos oblicuos. Correcto, entonces, en este momento cuando hacemos nosotros inspección general, nuestra tarea es detectar aumentos de tamaño, correcto, detectar aumentos de tamaño, zonas con aumento de tamaño en estos 8 posibles, ¿no? Planos de observación. Y hacer esto solamente lo podemos hacer observando o realizando este recorrido circular por el animal, ¿no? Ciertamente va a ser muy limitada mi información o mis datos si es que yo solamente, por ejemplo, me quedo frente o de costado, ¿no? Viendo del costado del caballo, ¿no? No, son menos cosas las que voy a poder identificar. ¿Ya? Recordar, por ejemplo, ¿no? Detectamos un aumento de tamaño en la región del dorsal de la caña, ¿no? ¿Concurrente con qué lesión es esto? Con sobrehuesos o cañeras, ¿no? No son lo mismo, ¿no? El sobrehueso es un aumento de tamaño de una parte o de una zona de la región de la caña, ¿sí? ¿No? En la cañera, por lo general, es lo contrario, ¿no? Es un aumento de tamaño de toda la región dorsal de la caña, ¿no? La cañera es un cuadro mucho más agudo, o sea, mucho más en donde el caballo sí va a claudicar de manera notoria, o sea, al caminar, ¿no? Va a claudicar, va a haber dolor, va a haber aumento de tamaño de la región de la caña, ¿no? En cambio el sobrehueso es un proceso un poquito más crónico, ¿no? En un sobrehueso por lo general las claudicaciones se manifiestan en circunstancias asociadas al trabajo, al entrenamiento o a la competencia, ¿no? Un aumento de tamaño en la región del medial de la caña, ¿no? Es concurrente con un sobrehueso, ¿no? Aunque el sobrehueso en estos casos se presenta en esta zona más, principalmente en ejemplares añeros, ¿no? En caballos que digamos que tienen de 10 años para arriba, ¿no? De 8, 9, 10 años para arriba, ahí se manifiesta más el sobrehueso en la región medial, ¿no? El sobrehueso en la región dorsal se presenta más que todo en ejemplares jóvenes, en ejemplares un poco jóvenes, ¿no? Que están en potrillos o en adultos jóvenes, ¿correcto? ¿No? Caballos de 4 o 5 años. Un aumento, asimismo, ¿no? Un aumento de tamaño en la región caudal o plantar del miembro locomotor, en este caso a nivel de la caña, ¿no? Involucraría los tendones, ¿no? Todos los tendones, superficial y profundo. Correspondería a un aumento de tamaño, ¿no? A una lesión conocida como una tendinitis, ¿no? Una inflamación del tendón, ¿no? Que puede ser superficial o profunda. Entonces, ya. Esta etapa, este esquema que figura acá también dice acá, ¿no? Inspección general. La inspección general se realiza en dos momentos, ¿no? En la estancia
y en el movimiento, ¿no? Esta última parte de acá ya la pudimos tocar, ya fue tocada, ya fue evaluada, ¿no? Porque por lo general cuando nosotros le pedimos al cuidador de un caballo, ¿no? Que lo camine, que lo trote, ¿no? Que lo montes, por lo general casi siempre con el fin de poder localizar o caracterizar una claudicación, ¿no? Entonces ese tema ya fue tocado en su momento, ¿no? Entonces, pero en este caso, primero lo recomendable siempre es observarlo de pie, o sea, al animal quieto, ¿no? En estancia, ¿no? Bien parado, bien aplomado, ¿no? Y después ya hacemos el examen de movimiento. Ese es el orden correcto, ¿ya? Entonces, cuando decimos en estancia, ¿no? ¿Qué cosas nos podemos dar cuenta con un animal parado o quieto frente a nosotros, ¿no? O nosotros haciendo un recorrido circular. El estado de ánimo, por ejemplo, ¿no? En este caso, el principal indicador del estado de ánimo son la posición de las orejas, ¿no? Si indica, ¿no? Si están inclinadas hacia adelante, indica que está alerta, está bien, eso es bueno. Si están inclinadas hacia atrás, totalmente hacia atrás, indica dos cosas, ¿no? Por lo general indica amenaza, ¿no? O que va a patear o que va a morder, ¿no? O sea, si patea o muerde justo antes, tira las orejas o coloca las orejas hacia atrás, ¿no? O también la otra posibilidad es que indica sumisión también. Hay muchos caballos que se quedan quietos, se dejan capturar, se dejan hacer de todo y están todo el tiempo con las orejas muy hacia atrás, ¿no? Es un poco opuesto, ¿no? Pero sí, se da en ambos casos esa postura, ¿no? Signos de enfermedad orgánica, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo secreciones nasales, ¿no? Una secreción nasal, en el caso de una gripe equina, por ejemplo, ¿no? Cuando hay gripe en caballos, hay secreción nasal que varía, ¿no? Primero es serosa, luego es mucosa y luego convierte a un tipo de secreción mucopurulenta, donde vemos, por ejemplo, un moco abundante, ¿no? Abundante, bastante volumen, que es de color amarillo verdoso, ¿no? Y que por lo general en esta enfermedad, la secreción en este caso va a ser bilateral. Hay secreción nasal bilateral, ¿no? Ahora, hay también casos de secreción nasal unilateral, pero estos ya son casos concurrentes con una sinusitis, o sea, con una enfermedad de las vías respiratorias superiores, ¿no? ¿No? Entonces, en una sinusitis que vamos a ver además, ¿no? Vamos a ver secreción unilateral, el volumen de secreción tampoco va a ser el mismo, o sea, va a ser un volumen de secreción mucho menor, ¿no? ¿No? Una secreción más escasa, ¿no? En cantidad. Y el color también va a ser distinto, ¿no? Por lo general, cuando hay sinusitis, el color de la secreción nasal tiende a ser un rojo, naranjado, ¿no? O a veces hasta de color negro también puede variar, también varía, ¿ya? Entonces, eso vamos a ver, ¿no? También en una sinusitis vamos a observar, por ejemplo, que cuando hacemos una observación o vemos al caballo desde el plano frontal, ¿qué vemos desde el plano frontal? Vamos a ver una asimetría facial, o sea, vamos a ver que uno de los dos senos paranasales está más abultado que otro, ¿no? O sea, hay una convexidad en un seno paranasal y el otro está normal. Entonces vemos desde el plano frontal una asimetría facial en estos casos, ¿no? Problemas de piel, por ejemplo, diversos, ¿no? Tenemos casos concurrentes o alopecias, por ejemplo, concurrentes con sarna, ¿no? La sarna en caballos, existe también sarna en caballos. Hay sarna sarcóptica, sarna soróptica, y sarna demodéctica también existe en caballos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay sarna en caballos existe alopecias extensas en la cara, en la cola, en los miembros locomotores, en el pecho, o sea, zonas, pero donde hay alopecia, la alopecia es extensa, bastante extensa, eso es común en caballos, ¿no? Hay alopecias circulares también, las alopecias circulares, ¿no? Sobre todo en la parte posterior del cuerpo, ¿no? En la grupa, en los posteriores, es concurrente con una micosis, una infección por hongos de la piel, ¿ya? El, el peso, por ejemplo, ¿no? Estimar el peso, ¿no? El peso lo estimamos por una condición corporal que va del 1 al 9, ¿ya?
zonas de acumulación de grasa, vimos en la última clase, ¿no? Por lo general una zona donde se acumula mucha grasa es la zona dorsal del cuello, la zona dorsal del cuello, la zona axilar y también la zona de la grupa, correcto. Ahora, ciertamente, como ven, he mencionado algunos casos, algunas cosas, pero o sea, son muchas las cosas que nos podemos dar cuenta en esta etapa, ¿ya? Pero yo voy a enfatizar un poco más en este rubro de acá, que también forma parte de la inspección general de estancia, que es la conformación, ¿no? ¿Qué entendemos por conformación? ¿Ya? Indica que se realiza a partir de conocer la trayectoria de unos ejes o unas líneas imaginarias sobre el cuerpo del caballo. ¿Correcto? Indica que se realiza en algunos momentos en subastas públicas o privadas, ¿no? Esta es una imagen que corresponde a una subasta, ¿no? O sea, cuando los potrillos, por ejemplo, pasan, o los potrillos, ¿no? Salen de los aras, ¿no? Esto más que todo en caballos de carrera, ¿no? Recordarán que un aras es un centro de reproducción, pero de caballos de carrera, ¿no? Entonces, cuando ahí están las madres, las crías, ¿no? Cuando las crías ya llegan a la edad de año y medio, 2 años, son subastadas, ¿no? Hay un martillero, indica el monto, ¿no? Y hay diversos precios, ¿no? Entonces, una de las cosas, aquí básicamente hay dos cosas que evalúan los observadores, los preparadores, los propietarios en los caballos, dos cosas, ¿no? Una es el pedigree, o sea, ¿qué tan buenos han sido los padres, los madres, los abuelos, los hermanos, ¿no? Los primos hermanos del caballo en competencias, ¿no? En qué puestos quedaron y todo eso, ¿no? El pedigree es muy importante, ¿no? Muchas veces el pedigree hasta es más importante que la conformación, ojo, porque ciertamente en Perú y en otros países, ¿no? Hay múltiples casos de caballos que han sido, o sea, siendo mal conformados, teniendo severos problemas de aplomo, de conformación, han sido muy buenos corredores, ¿no? Y, ¿no? Ese vemos el pedigree, ¿no? Y la otra cosa que vemos también es la conformación, porque, bueno, ciertamente lo que acabo de decir se da, pero se da, pues, a ver, de 10 caballos uno, ¿no? O de 10 caballos medio caballo, ¿no? Para que tengan una idea, ¿no? Por lo general, ¿no? Por lo general siempre se ve, ¿no? Que un caballo bien conformado va a ser un caballo que va a rendir bien, ¿no? Que se va a desempeñar bien en cualquier disciplina ecuestre, ¿no? Ya sea carreras, salto, polo, o sea, la buena conformación es importante, ¿no? Hay también casos opuestos, ¿no? Caballos que de exterior son bonitos, no tienen ningún defecto de aplomo, pero cuando corren no corren bien, no se emplean del todo, ¿no? O no les gusta correr a veces, ¿no? Bueno, para no explayarme, pasamos, ¿no? A lo que es evaluación. Aplomo, cuando entendemos aplomo viene a ser más o menos un sinónimo. Lo que pasa es que cuando hablamos de conformación, hablamos, por ejemplo, de conformación de muchas partes del cuerpo, ¿no? Cabeza, cruz, cola, ¿no? La inserción de la cola, por ejemplo, es un indicador muy importante en caballos de paso, ¿no? Conformación de miembros, correcto, conformación de casco, conformación de tórax, conformación del lomo, por ejemplo, ¿no? En cambio, cuando hablamos de aplomo, por lo general hablamos de conformación del miembro locomotor, ¿sí? Ese es un tema, es un tipo, el aplomo viene a ser un tipo de conformación especial, ¿sí? Y ahí vemos, ¿no? Dice dirección que sigue el eje o líneas, ¿no? Estas líneas son líneas imaginarias, ¿no? Pero que estas líneas siguen los famosos puntos de referencia anatómicos, los landmarks, ¿no? Estas no son líneas que se trazan al azar sobre el miembro locomotor del caballo, ¿no? Estas líneas nos van a permitir saber si un caballo tiene una buena conformación de miembros o una mala conformación de plomo, o si tiene un buen aplomo o si realmente tiene un defecto de aplomo. Entonces estas líneas se trazan en forma perpendicular, o sea, con el suelo, forman un ángulo de 90 grados y se trazan por puntos específicos, ¿no? O siguiendo puntos de referencia específicos, ¿no? El aplomo, ¿no? Para evaluar aplomo se tiene que evaluar desde 3 vistas, por lo menos, ¿no? Desde la vista lateral, ¿no? Desde la vista frontal, donde vemos la cabeza del caballo, ¿no? Y la vista caudal, donde tenemos una observación de la cola del caballo, ¿no?
Ahora, los puntos de referencia, vamos a ver, primero empecemos con vista lateral, ¿no? Vamos de frente a la imagen de la vista lateral, ¿no? Pasamos esto, ya. Este esquema muestra el miembro locomotor desde la vista lateral, ¿no? Tanto la mano, o sea, el miembro anterior, y la pata, ¿no? El miembro posterior, ¿no? Caballo, recordar siempre, por favor, no se menciona o es incorrecto decir pata anterior y pata posterior, no. Una cosa es decir mano y pata, ¿no? Entonces, tenemos una vista, en ambos casos, tanto de la mano como de la pata, tenemos una vista lateral, ¿no? Entonces, en estos casos que vemos estas líneas imaginarias, ¿no? Están trazadas de forma que con el suelo cae en forma perpendicular, ¿no? Y por dónde tiene que pasar esta línea, por ejemplo, ¿no? En el miembro anterior, ¿no? El punto de referencia anatómico, ¿no? Para el paso de esta línea, de este eje imaginario, o de este eje de aplomo también se le puede mencionar, viene a ser este punto de acá, viene a ser la tuberosidad de la espina. La tuberosidad de la espina está justo acá, ¿no? Esta es la escápula, el hueso escapular al centro tiene una espina, y al centro de la espina aparece una tuberosidad. Esta zona se llama tuberosidad de la espina. Justo esta imagen se aprecia acá justo, ¿no? Ven un abultamiento justo ahí, esa es la tuberosidad, y por ahí pasa esta línea. ¿En qué caso decimos que el caballo tiene un aplomo normal o un aplomo correcto? Cuando al ser trazada esta línea, ¿sí? Por este punto, vemos que su caída divide a la mitad al miembro locomotor a nivel del codo, a nivel de la rodilla, a nivel del nudo, y cae por detrás del casco unos centímetros, ¿no? En este caso, ¿no? Si divide el miembro en gran parte por la mitad, ¿no? Del antebrazo, de la rodilla, del metacarpo, en este caso, vemos que el caballo tiene un buen aplomo, ¿no? Entonces vemos que el punto de referencia para el aplomo normal desde la vista lateral es la tuberosidad de la espina. En el caso del miembro posterior, los puntos de referencia son dos. El primer punto de referencia es la tuberosidad isquiática, o sea, vean, esta línea está trazada a partir de la tuberosidad isquiática. Y durante su caída pasa por el segundo punto de referencia, que es la punta del corvejón. En este caso, los puntos de referencia para el aplomo lateral del miembro posterior son la tuberosidad isquiática, o también llamado punta de la nalga, y la punta del corvejón, ¿no? Y discurre por esta zona y divide el miembro, no divide el miembro, sino que cae por detrás del casco unos centímetros, ¿ya? Ahora, desde la vista frontal, ¿no? En este caso tenemos la vista frontal, vemos de frente al caballo, ¿no? ¿Cuál es el punto de referencia para el trazo de estas líneas o de estos ejes? El punto de referencia para estos ejes viene a ser la articulación escápulo-humeral. Articulación escápulo-humeral, ¿no? En este caso vean que esta línea, al ser trazada a partir de este punto, divide el miembro a la mitad, ¿no? A nivel del antebrazo, a nivel del antebrazo, a nivel de la rodilla, a nivel de la caña y a nivel de todo el miembro locomotor, ¿no? Divide incluso el casco a la mitad. Acá también igual, divide el casco a la mitad. Es una imagen de un animal que tiene un buen aplomo a nivel de la vista frontal. Y desde la vista caudal, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de referencia para el trazo de esta línea? Son los mismos que vimos antes, ¿no? Es la tuberosidad isquiática y la punta del corvejón, ¿no? Una línea vertical o perpendicular que pasa por estos dos puntos de referencia tiene que dividir o debe dividir el miembro a la mitad, a nivel de la corvejón, a nivel de la caña, a nivel del nudo y a nivel del casco, ¿ya? Esto es en el caso del aplomo normal, pero así como vemos aplomos normales, como dice acá, también vamos a ver una serie de defectos de aplomo, ¿no? Entonces, cuando hay defectos de aplomo, decir lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Cuando existe un defecto de aplomo, este defecto puede involucrar a todo el miembro locomotor, ¿no? O sea, toda la extensión del miembro locomotor, o bien solamente una parte del miembro locomotor, a una zona del miembro locomotor, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, lo que es con respecto a vista lateral. También en este caso hay que abordar el defecto de aplomo, o los defectos de aplomo se clasifican en función de la vista que tenemos de ellos, ¿no? Vamos a empezar con, aquí de importancia seguir los encabezados, ¿no?
Dice arriba, defectos a plomo del miembro anterior, ¿sí? Estamos en mano, ¿no? En ambos casos, vista lateral, ¿sí? En este caso vemos a defectos que involucran a todo el miembro. Entonces, ¿qué vemos en la primera imagen? ¿No? Comparamos con la imagen anterior, ¿no? Con lo normal. Esto es lo normal, lo correcto, y lo incorrecto, defectuoso, es así. ¿Qué vemos acá? Vemos que todo el miembro o gran parte del miembro cae por delante de la línea del eje, ¿sí? Y aquí vemos lo contrario, gran parte del miembro o todo el miembro cae por detrás de la línea del eje. En ambos casos, si se dan cuenta, esta línea roja, está siendo trazada a partir de la tuberosidad de la espina. Acá también igual, ¿sí? No hay ningún truco, ¿no? Entonces, vemos en el primer caso esto corresponde cuando todo el miembro está por delante de la línea del eje, se usa el término plantado de adelante. Cuando está por detrás, se usa el término remetido de adelante. No. La terminología que figura acá es una terminología que, bueno, si ustedes consultan o algún material de este tema, ¿no? Que ciertamente está bien explicado acá, puede haber un poco de confusión también porque la denominación, esta denominación es una denominación que varía, ¿no? Ustedes visitan alguna información o alguna zona, ¿no? De Colombia o de Argentina y la denominación va a variar, cambia, es distinta, ¿no? Se usa otras metáforas, otras palabras, ¿no? Pero por lo general esta palabra que está acá, estas palabras que están colocadas en este PPT son las palabras o los términos que más se repiten y los que por lo menos los que más se usan en nuestro medio también, ¿no? Y también que son fáciles de recordar, ¿no? Plantado de adelante y remetido de adelante. Una cosa que decir cuando hay estos defectos de aplomo es lo siguiente, o sea, la importancia o la consecuencia de estos defectos de aplomo es que el soporte o la función de sostén que tiene el miembro locomotor, ¿no? Estos miembros locomotores, tanto, ¿no? en este como en este caso, se va a ver alterada también, ¿no? O sea, ¿qué ocurre en un aplomo normal en este caso? ¿No? Que el peso del caballo, ¿no? El peso que soporta este miembro anterior, esta mano, cuando el aplomo es correcto, es equitativo tanto para la parte dorsal como para la parte caudal, ¿sí? O palmar en este caso, ¿no? Es equitativo, ¿no? Es más o menos como si ustedes sostuvieran con su mano 2 libros, por ejemplo, ¿no? 2 libros pesados, ¿no? Una carga pesada, ¿no? Y ustedes, ¿no? Coloquen el mismo peso, ¿no? En ambas manos, ¿no? El mismo peso de los libros en ambas manos, ¿no? Y es la forma como pueden sostener, ¿no? O llevar mejor la carga. Es algo parecido, es la importancia de tener un buen aplomo. Pero cuando ya el aplomo está así, acá ¿qué va a hacer? En este caso es como que la zona, la región, con este defecto de aplomo, por ejemplo, la zona, el plano caudal, va a soportar mayor peso que lo que va a soportar el plano dorsal del miembro locomotor. O sea, el plano dorsal en esta imagen no va a soportar casi nada del peso del animal. Acá en esta imagen, todo el peso del animal va a estar recaído, va a recaer sobre la parte caudal del miembro locomotor. Entonces, por ejemplo, ahí este tipo de conformación, una de las cosas que también predispone es a la aparición de una tendinitis, ¿no? Porque justamente en la región palmar de la caña va a haber mucho mayor estrés, mucha mayor tensión de estructuras ligamentosas, tendinosas, y eso va a generar una inflamación del tendón, ¿ya? Al contrario acá la zona que va a estar con mayor estrés y va a soportar excesiva carga va a ser la zona dorsal del miembro locomotor, ¿correcto? Siempre va a haber mayor estrés en estos efectos de aplomo por la zona que esté más cerca a la línea del eje. O sea, la zona que está más cerca o que queda más cerca de la línea del eje va a ser el área en donde se va a haber mucho mayor estrés mecánico, ¿no? Y donde justamente pues, esto puede predisponer a una serie de lesiones. Ahora, esta imagen dice, defectos de aplomo del miembro anterior, ahora, cuando están involucrados solamente algunas regiones nada más. Vean, por ejemplo, en este caso centren su vista
aquí y acá. Esta zona nosotros la conocemos como anatómicamente como la zona del carpo, ¿no? O rodilla, ¿no? Carpo anatómicamente, rodillas en términos zootécnicos, ¿no? Entonces, ¿qué vemos ahí, no? En la primera imagen vemos que no todo el carpo, pero sí gran parte del carpo se ha desplazado un poco hacia adelante. Y en la otra imagen vemos que el carpo está un tanto desplazado hacia atrás. Correcto, ¿no? Entonces, en esta imagen, ¿no? Donde destaca sobre todo una curvatura, ¿no? Dorsal en la región del carpo, esto se califica o se considera como un defecto que llamado corvo. Y cuando vemos que el carpo está por detrás de la línea del eje, se conoce con el nombre de trascorvo, ¿no? También se le llama rodilla de carnero o de ternero, ¿no? Ahora, del miembro posterior, vean el encabezado. Defectos de aplomo del miembro posterior, vista lateral. ¿No? Primero vamos a empezar igual con defectos que involucran a todo el miembro y luego con defectos que involucran cierta región del miembro. En este caso es fácil, ¿no? Vemos que toda la pata está por delante de la línea del eje. Toda la pata por delante, recordamos que es lo normal en este caso, ¿no? En este caso lo normal es esto de acá, ¿sí? Empieza en la tuberosidad isquiática y cae de forma vertical, ¿no? Y debería caer justo por la punta del corvejón también. Aquí, por ejemplo, ¿no? A partir de ahí cae de forma vertical, ¿no? Pero ya el corvejón está muy adelante. ¿Sí? Ya el corvejón está muy adelante, ¿no? Entonces, y toda la pata está muy adelante, ¿no? Entonces, en este caso es un remetido de atrás. Y la imagen acá dice, no todo el miembro, porque tampoco, o sea, biofísicamente o fisiológicamente, digamos, hasta anatómicamente podemos decir, que nunca vamos a ver que toda la pata está por detrás, eso no es, eso no ocurre en realidad, ¿no? Sino que lo que vemos acá, ¿no? Que a partir del corvejón, gran parte de la caña se va por detrás de la línea del eje. ¿Sí? Gran parte del corvejón, de la caña se da hacia atrás de la línea del eje. En este caso hablamos de un plantado de atrás, ¿no? Remetido de atrás, plantado de atrás. En la siguiente imagen, ustedes tienen que centrar su vista en esta zona de acá. Aquí y acá. En este caso, ¿qué vemos? ¿No? Vemos que este viene a ser un parado de garrones, ¿no? Que correcto, o sea, aquí lo que destaca en el parado de garrones es acá puede servirse esta palabra, parado, o sea, todo el miembro posterior está muy vertical, o sea, muy vertical, toda la pata está muy vertical, muy rígida, muy derecha, como que estuviera todo estirado, ¿no? Siempre la pata, si ven ustedes incluso en estos defectos, incluso en el defecto anterior, ¿no? Ven que siempre hay una inclinación a partir de acá, ¿no? Se inclina, llega la pierna, llega el tarso y a partir de ahí se inclina adelante, ¿no? Pero acá que ven que casi todo está muy parado, ¿no? Ese es un parado de garrones. Parado de garrones. Garrones es un sinónimo de corvejón, ¿no? Parado de corvejones. Y en el caso contrario, ¿qué vemos? ¿No? Aquí ciertamente cierta parte del miembro posterior se ha desplazado hacia atrás, ¿no? O sea, o cierta parte del corvejón se ha ido hacia atrás, ¿no? Y vemos esta zona de acá, ¿no? Esto por ejemplo en el caballo de paso le conoce con el nombre de acodado, ¿ya? ¿No? Un ángulo acá, o se nota mucho la punta del corvejón por detrás de la línea del eje, ¿no? En este caso es un sentado de garrones. Sentado de garrones. Ahora desde la vista frontal. ¿Qué vemos en la vista frontal, no? Ahí destaca, ¿no? Cuando las manos están muy separadas, ¿no? En toda la longitud, es un abierto de adelante, ¿no? Caso contrario, cuando todas las manos están juntitas, es un cerrado de adelante. Abierto de adelante, cerrado de adelante, ¿no? Ese es un defecto de aplomo que involucra a todo el miembro locomotor. Ahora, centren su vista en esta imagen, en estos esquemas, aquí, en lo que sería el carpo o las rodillas, como dice ahí, ¿correcto? ¿Ya? ¿Qué vamos a ver ahí?
vemos que a nivel de las rodillas, o las rodillas solamente están muy juntas, no muy próximas, una junto a otra, ¿no? Y en este caso vemos que las rodillas están muy más separadas, ¿no? Acá se usa el término cerrado de rodillas, cerrado de rodillas. Vamos a ver también algunas imágenes también en inglés o en unos esquemas, ¿no? Que también esto se denomina, es como que como miembros, o miembros, ¿no? O pies cruzados, ¿no? O sea, cuando están, si ustedes ven todo el conjunto del miembro locomotor, en este caso miembro vista frontal, no miembro anterior, ven como que se forma así como una especie de X, ¿no? Como ¿no? Dos palos así, ¿no? Cruzados, ¿ya? No, sobre todo por la cercanía de las rodillas, ¿ya? ¿Ya? Y en este caso acá dice el término abierto de rodillas. También es posible que encuentren el término hueco de rodillas. ¿Mm? Hueco de rodillas, ¿ya? Por ejemplo, acá en este nivel, en este cerrado de rodillas, recordando lo anterior, la mayor presión de carga se va a, o la zona de la rodilla que va a soportar mayor presión va a ser la zona lateral de la rodilla. La zona lateral y la zona lateral. La zona medial, al estar alejada de la línea, de esta línea del eje, se va a ver menos involucrada, menos comprometida en la función de soporte y más aún en la función de locomoción, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá la mayoría de lesiones producto de esta conformación se va a dar más que todo en la zona lateral de la rodilla. Ahí es una zona que se va a ver muy supeditada a sufrir o a padecer. Y acá es todo lo contrario, ¿no? Acá la zona o el plano que está más involucrado o que soporta mucho más peso y mucha mayor carga es la zona medial de la rodilla, ¿ya? Aquí, por ejemplo, también destaca, ¿no? Cuando los cascos, o sea, cuando las pinzas del casco, ¿no? O las lumbres, pinzas o lumbres, ¿no? Están muy separadas unas de otras, ¿no? ¿No? En este caso estamos hablando de un defecto de aplomo que involucra solamente cierta porción del miembro locomotor, ¿no? En este caso estamos hablando de los cascos, ¿no? Cuando están muy separadas las pinzas, ¿no? Una mirando a lados opuestos, ¿no? Se usa el término, o el defecto de aplomo es el izquierdo. Cuando las pinzas o lumbres están muy juntas, están mirándose, ¿no? Prácticamente, se usa el término estevado. Estevado. Ahora, estos son otros efectos de aplomo también, ¿no? Pero en este caso desde el miembro posterior dice MP, miembro posterior, vista caudal, ¿no? También hay efectos que involucran a todo el miembro, ¿no? Cuando las patas están por fuera de la línea del eje, se usa el término abierto de atrás. Si están los miembros dentro de la línea del eje, se usa el término cerrado de atrás. ¿Ya? Y en este caso centren su vista aquí y acá, ¿no? En el primer caso hablamos de un hueco de garrones, ¿no? Cuando todo el corvejón está por fuera de la línea del eje, ¿no? Vean que es vista caudal, hueco de garrones. Y en el segundo caso es un cerrado de garrones, ¿no? O sea, todo el corvejón está hacia adentro, ¿no? Esta es una conformación muy común en algunos caballos de carrera, ¿no? Que se les llama, le decimos que son chuecos, ¿no? Pero a veces corren muy bien, incluso con estos defectos, ¿no? O sea, cuando el caballo es bueno, supera ese tipo de problemas en realidad, ¿ya? Ciertamente no todos los defectos de aplomo son severos, o sea, son complicados de corregir o complicados de sobrellevar, ¿correcto? O sea, hay defectos mucho más complicados que otros, ¿ya? No, acá dice cerrado de garrones e izquierdo, porque ¿qué pasa? O sea, habitualmente cuando existe un defecto de aplomo, por lo general el defecto de aplomo no está solo, sino que viene acompañado de otro defecto más también, ¿no? Como en este caso dice cerrado de garrones e izquierdo, o sea, con las pinzas un poquito hacia afuera, ¿no? Algunas imágenes de refuerzo también, por ejemplo, ¿no? Dice, aquí usan otro término, atravesado, ¿no? ¿Qué quiere decir atravesado, no? Atravesado quiere decir que, vean, dice acá la letra B y la letra D, ¿no? O sea, atravesado quiere decir que es un caballo que teniendo un aplomo correcto, desde la vista frontal, vean, ¿no? O sea, la caída empieza en la articulación escapulohumeral, divide la línea al miembro por ambos lados iguales, ¿sí? ¿Ya? Olvidemos de que es izquierdo, ¿no? Sino que
O sea, tiene un buen aplomo desde la vista frontal, pero estas líneas están o muy separadas, en el caso de la letra B, muy separadas, o muy juntas, muy juntitas están, muy próximas, ¿no? Esto va a depender de la amplitud del tórax, ¿no? Cuando hay caballos que son de tórax muy amplio, ¿no? Y eso hace que los miembros estén muy distantes unos de otros también, ¿ya? Ahí el término que se usa es atravesado, ya sea, o sea, cuando reitero, cuando viendo un buen aplomo, ¿no? Producto del trazo de estas líneas están o muy juntas, como en este caso de acá, o muy separadas acá, ¿ya? Ese es el atravesado, ¿ya? Acá viene una imagen que ya vimos, ¿no? El abierto de rodillas, ¿no? Esta imagen no se condice mucho con lo que dice acá, ¿no? Un abierto de las manos deberían estar un poquito más abiertas, ¿no? Esto ya vimos acá dice, acá por ejemplo, lo que les dije, ¿no? Cuando las manos están, la F, ¿no? F es lo mismo que les dije acá, ¿no? Que es cuando, esto, ¿no? Por ejemplo, ahorita, el cerrado de rodillas, ¿no? Que cuando se juntan las rodillas o están muy próximas las rodillas, como que se formase como una especie de X, ¿no? Y esa X se nota acá, se menciona acá, ¿no? Cuando dice knock knee, knee viene de rodilla, ¿sí? Knock quiere decir como un aspa, ¿no? Una aspa o una cruz, ¿sí? Así como cuando uno hace un check, lo contrario de un check es una cruz, ¿no? Una cruz, una marca, ¿no? ¿No? Knock knee, ¿no? O sea, rodillas cruzadas, correcto, ¿no? Ahí están las rodillas un poquito cruzadas, ¿no? Formando esa X, ¿no? O también se le dice acá también como rodillas de buey, ¿no? Rodillas de buey, ¿no? Ahí dice el término cerrado de rodillas, ¿no? Ahí es estevado, ¿no? Estevado es cuando los cascos se miran hacia adentro, están apuntándose, ahí se usa el término estevado. Aquí a lo mejor veremos si se puede girar. A ver si se puede así. Ajá. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Ya. Entonces, ¿qué vemos acá? El inglés, ¿no? Yo digo, el inglés no les tiene que ser ajeno, ¿eh? El inglés, o sea, a veces me piden alumnos, hay información, ¿no? A veces de otros cursos, ¿no? Y yo les mando en inglés. O si ustedes me lo piden, yo se los mando, pero en inglés se los voy a mandar, ¿no? O sea, no tiene que ser algo ajeno en realidad, ¿no? Si ustedes se acostumbran y conocen también de la veterinaria, es un inglés un poco hasta más técnico, ¿no? Más veterinario, ¿no? No debería ser tan ajeno, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice la letra B, dice aplomo, en la imagen de arriba, ¿no? Dice aplomo correcto, ¿no? La imagen superior, ¿no? B, aplomo correcto. Dice el otro es cicle hocket. Hocket, este término cicle hocket hace referencia al hock quiere decir corvejón, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir ese cicle hocket? Quiere decir eh, con seguridad es un sentado de garrones, la letra C, cicle hocket, sentado de garrones. El D, post-legged quiere decir parado de garrones, lo contrario, ¿no? El C y el D son opuestos, ¿no? El C es sentado de garrones y el D es parado de garrones, ¿no? Donde les decía, ¿no? Que toda la parte está como muy vertical, ¿no? Y el E, camped under, quiere decir, ¿no? Hasta sin saber inglés, ¿no? Camped under quiere decir que es el remetido de atrás, abajo, ¿no? Vamos a la imagen que está abajo, ¿no? El A es correcto, ¿no? El B y dice cow hocket, o sea,
desde atrás. Ya, el de atrás viene a ser la B, el B, a ver, lo vamos a pasar al B. Dice el C, cow hotel y es playfoot. Ya, el C viene a ser, el C sí se entiende bien. El C sí se nota claramente, ¿no? Lo mismo que dice el C dice el B, aunque el B no se nota casi mucho, ¿no? El C es un cerrado de garrones, ahí está. Es un cerrado de garrones, es playfoot quiere decir izquierdo, ¿no? Es el izquierdo, o sea, con las pinzas hacia afuera, ¿sí? ¿Sí? ¿No? El cerrado de garrones se le dice cow hotep, o sea, hoti quiere decir corvejones de vaca. Es como que ustedes de atrás estuvieran viendo una vaca, ¿no? Hay una conformación muy parecida a la de las vacas, ¿ya? Pigeon, el D dice pigeon. Pigeon es como, si no me equivoco, es como una paloma, ¿no? Si ustedes ven las palomas, ¿no? En las cuculís o todo tipo de palomas, tiene siempre los pies un poco torcidos, inclinados, ¿no? Pigeon quiere decir estevado. Pigeon tut quiere decir tut, T-O-E-D, que es pie torcido o estevado, correcto, ¿no? Se nota ahí en el D que las pinzas están un poquito hacia adentro más bien, ¿no? Base narrow y base wide. Base narrow quiere decir la base estrecha y base wide quiere decir la base amplia. En ambos casos son atravesados, ¿sí? Que le decía que cuando están muy juntas las líneas, habiendo un buen aplomo, las líneas están muy, a mí parecieran, pero ahí parece que fuera un cerrado de atrás, parece. Ajá. Un cerrado de atrás y un abierto de atrás. ¿Ya? Ok. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Esto también ahora tenemos que volver a corregir. Ahí, por ejemplo, ¿no? Dice posición ideal. Toes out quiere decir izquierdo, ¿no? Los pies hacia afuera, izquierdo. Bow leg quiere decir abierto de rodillas. Toes out, nuevamente izquierdo. Narrow chest quiere decir chested viene de tórax o de pecho, porque chested viene de chest. Chest es el pecho del caballo, ¿no? Narrow es estrecho. Ya, esto por ejemplo, la imagen no se corresponde mucho con lo que dice acá, ¿no? Pero este término dice narrow chest quiere decir atravesado. O sea, que estas líneas están bien, el aplomo es correcto, pero son muy juntas, muy próximas, es un animal que tiene muy cerrado el pecho, es estrecho de pecho, ahí está, es estrecho de pecho, e izquierdo, ¿ya? Acá que dice, base estrecha, o sea, los pies, la base, están muy juntos, los cascos están muy juntos, ¿no? Stands close, o sea, hay lo mismo, ¿no? Base narrow o stands close es lo mismo, ¿no? Base cerrada o base estrecha, ¿no? Esto viene a ser un cerrado de adelante, ¿no? Esto viene a ser lo mismo que knock knee, que decía que las rodillas cruzadas, un cerrado de rodillas. Y este de acá, pigeon toe, nuevamente ven que las pinzas están hacia adentro, es un estevado, ¿no? Aunque ahí también parece que fuera un la imagen no se condice mucho, ¿no? Pero intenta hacer un cerrado de rodillas y este es un abierto de rodillas. Sí, así es. Claro, habitualmente vean, los que son cerrados de rodillas son izquierdos y los que son abiertos de rodillas son estevados. Así es. Otra imagen más. Stance wide quiere decir, lo que estaba antes, ¿no? Este es un abierto de atrás. Este es un cerrado de atrás. Este es un pies de buey o patas de buey. Y este es patas de vaca. Abierto de corvejones, cerrado de corvejones. Otras imágenes más, ¿no? Camped under es remetido de adelante. Camped out es plantado de adelante. Knee sprung, ahí está, este es el corvo y este es el tras corvo. Knee es rodilla, sprung quiere decir arco.
Ustedes, si recuerdan cómo es un arquero, ¿no? El arquero, ¿no? El arquero que tiene su, no el arquero de fútbol, ¿no? Sino el arquero que tiene su arco y su flecha, ¿no? Eh, Guillermo Tell, ¿no? Un antiguo, ¿no? Entonces, siempre el arco que tiene el arquero tiene una curvatura, ¿no? Una curvatura que es como una línea ovalada, ¿no? Un semicírculo, ¿no? Ese semicírculo, esa curvatura está acá justo, ¿no? Esta curvatura, ¿no? Ese sí viene a ser el corvo. Y el trascorvo es, no sé notando, pero el término, ¿no? Calf, ni calf es, viene a ser, si lo ven, si lo buscan, es ternero, ¿no? O trascorvo es trascorvo o rodilla de carnero o de ternero, ¿ya? Bueno, bastante retroalimentación, ¿no? Con las imágenes, ¿ya? Cierro con el tema de conformación de casco, ¿ya? Yo creo que es mejor que lo haya puesto acá, porque si no en clase me iba a demorar mucho y no íbamos a hacer lo que hicimos la otra vez. Básicamente hay dos elementos de importancia para poder evaluar la conformación de casco. Uno es el eje podoflángico y otro es el ángulo de aplomo, ¿ya? El eje podoflángico se define con las siglas de EPF y el ángulo de aplomo, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Realmente el más importante de los dos es el eje podoflángico. El más importante de los dos es el eje podoflángico. Pero el parámetro que se puede medir con mayor exactitud, ¿no? O de forma más objetiva, ¿no? Contrariamente, es el ángulo de aplomo. ¿Ya? Vamos a ver a qué nos referimos, ¿no? Vamos a empezar con lo que es el ángulo de aplomo. Cuando vemos el ángulo, hay que saber el ángulo del casco que se mide cuál es, ¿no? ¿Cuál es ese ángulo? Dice acá, ¿no? Se obtiene a partir del registro del ángulo que se forma en el vértice de unión entre la pared dorsal y la superficie solar, o sea, esta zona de acá, este vértice que aparece acá, ¿no? Pared dorsal del casco y la superficie solar, ¿no? Que está con el suelo, ¿no? Esta zona de amarillo, ese es el ángulo de aplomo, eso es lo que se mide, ¿no? Y este ángulo varía, vamos a ver, en función del crecimiento del casco, ¿no? Cuando el casco está más crecido, el ángulo de aplomo se va alterando, ¿ya? La imagen de abajo está más así, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver, por ejemplo, acá, ¿no? Antes de ver esto hay que saber, por ejemplo, los intervalos de recorte de casco. Aquí está, por ejemplo, ¿no? O sea, cada cuánto el caballo le recorta en el casco, esto es, ¿no? Este es el intervalo de recorte de casco. CPP quiere decir caballo peruano de paso, ¿no? O sea, en caballos peruanos de paso, el recorte de casco se realiza cada 45 días. ¿Sí? En PSC es pura sangre de carrera. En el pura sangre de carrera se realiza cada 30 días. Y en equinos destinados a la reproducción, o sea, los que no compiten, los que están en centros de recría, ¿no? En los aras, en los criaderos, ¿no? Yeguas que ya no compiten, que ya no corren, que no trabajan, se hace cada 60 días. Esos son los intervalos correctos, ¿no? Si uno por lo general respeta estos intervalos, el casco crece en una medida proporcionada, regular, y no tiene partes donde hay excesivo crecimiento del casco, ¿no? Sino que el crecimiento del casco se da de manera uniforme. Eso es lo que uno quiere, ¿no? Pero muchas veces pasa por desidia, por error, olvido, o a veces porque esto no está, no, a veces porque de esto a veces se encargan algunas personas que de pronto se olvidan, ¿no? Por lo general cuando hay un encargado que es el herrador, cuando el herrador está a cargo de hacer este trabajo, por lo general los herradores sí son bien puntuales, ¿no? Ya cuando esto queda en manos de algún aficionado, de algún allegado o alguna amistad, ¿no? de parte de los que cuida, a veces es que ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo influye, ¿no? ¿Cómo se altera esto, ¿no? ¿O cómo influye esto en el tema del ángulo de aplomo? Por ejemplo, ¿qué vamos a ver? Cuando el ángulo de aplomo o cuando el casco, cuando esos intervalos, ¿no? Estos periodos de tiempo que hemos visto no se respetan, se exceden, hay crecimiento excesivo de la pared del casco, ¿no? Ustedes recordarán que la parte del casco que ustedes observan cuando el caballo está pisando el suelo se denomina pared del casco. Pared del casco, tapa o muralla, ¿ya? Entonces, este excesivo crecimiento de la pared del casco se puede dar
en la región craneal, que es las pinzas, o en la región del talón, que es la zona más caudal. Casi siempre, en un 80-70%, este excesivo crecimiento, estos defectos de aplomo, se dan producto de un excesivo crecimiento del casco a nivel de la parte craneal del casco, o sea, a nivel de las pinzas, ¿no? Entonces, ¿qué genera eso, por ejemplo, no? Cuando el casco crece excesivamente a nivel de las pinzas, o llamadas pinzas o lumbres, también se llaman, vamos a ver que el ángulo de aplomo, ¿no? Acá en nuestro medio existe un término que es equivocado, ¿no? Un poco, ¿no? Lo que llamamos el rango ideal, ¿no? Decimos que un rango ideal, esto tanto para caballos de carrera, para caballos de salto, para caballos de polo, decimos a veces con error, ciertamente con algo de error, de que un casco bien conformado es aquel casco que tiene un ángulo de aplomo que va en el siguiente rango, que va de 54 a 56. Ya. Justamente la imagen, este es un casco que aparentemente a priori se entiende que está bien conformado, le corresponde en este esquema un ángulo que a propósito le he puesto yo que es de 54. ¿Ya? Eso es lo normal, pero ¿qué pasa? Cuando el casco crece mucho, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Por el excesivo crecimiento de las pinzas, vamos a ver que este casco se va, esta línea, este borde dorsal, se va a agudizar, o sea, crece muy hacia adelante. Es un casco muy largo. Vamos a ver fotos de esto también para que entiendan, ¿no? Ya. Y el ángulo en este caso, vean, cuando el excesivo crecimiento de la pared del casco se da a nivel de las pinzas o lumbres, el ángulo de aplomo disminuye. Y ya vamos a ver, por ejemplo, ángulos muy agudos como 42, 41, 46. O sea, mientras que crezca más el casco hacia adelante, el ángulo de aplomo va a disminuir más, se va a volver más y más agudo. El caso contrario, cuando el excesivo crecimiento del casco se da a nivel del talón, que es el menos porcentaje de casos, 20, 30% de casos, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que el borde dorsal de la pared del casco ya no va a ser este, sino que va a ser este. Y a este borde dorsal, o a este casco, que tiene, como reitero, excesivo crecimiento de la pared a nivel del talón, le va a corresponder un ángulo, que en este caso yo he puesto 62, pero se sabe, si es que el ángulo de aplomo de un casco es mayor a 60, esto sí se le conoce como el nombre de casco topino, ¿no? Cuando un casco supera el ángulo de aplomo de 60 grados, ¿sí? Porque esto se mide en grados, se le indica casco topino, ¿no? En el primer caso que les comenté, cuando hay excesivo crecimiento de la pared a nivel de las pinzas o lumbres, no se dice topino, sino se le dice sentado de talones. Porque de aquí, en el primer caso, ¿no? Cuando el casco crece mucho hacia adelante, que es lo que más se presenta, ¿no? O sea, aparte de tener un borde dorsal muy inclinado y un ángulo de aplomo muy agudo acá, vamos a ver que esos cascos ya prácticamente no tienen talón, o sea, no tienen esta elevación que ven ustedes acá, sino que en este caso el talón va a estar muy inclinado y casi horizontal, prácticamente horizontal con respecto al suelo, ¿no? Y eso va a generar, entre otros problemas, casos como una tendinitis. ¿Ya? Esa es la principal consecuencia de un casco sentado de talones son las famosas tendinitis. ¿Ya? Ya vamos a ver por qué. Entonces, vamos a empezar con las imágenes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos imágenes de ella. Estos son cascos muy crecidos hacia adelante, ¿no? En donde vemos, por ejemplo, excesivo crecimiento a nivel de las pinzas, ¿no? Crece muy hacia adelante, son cascos largos, ¿no? Que el aplomo que haya se agudiza, ¿no? Lo correcto, vamos a ver cuando veamos aplomos, es que a este nivel una línea dorsal o la línea dorsal de la cuartilla, esto es la zona de la cuartilla, ¿no? Si sería aquí, ¿no? Si nosotros trazamos la línea dorsal de la cuartilla y la línea dorsal del casco, estas dos líneas deben ser iguales o paralelas, ¿no? Debe haber una continuidad y acá no se pierde la continuidad. Hacemos esto y en vez de seguir hacia abajo, se va hacia adelante. Igual acá, vemos el borde dorsal de la cuartilla y debería seguir abajo el casco así, uniformemente, pero se va hacia adelante, ¿no? Producto de y ven que casi no hay talón, mira, acá
Acá literalmente no hay esta elevación que ustedes ven acá, aquí por ejemplo, ¿no? Esta elevación, esta inclinación se pierde acá. Acá prácticamente no hay talón, literalmente no hay talón acá. Acá hay muy poca elevación, acá también hay muy poca elevación, ¿sí? Esto se llama casco sentado de talones, ¿no? Producto de excesivo crecimiento de la pared al nivel de las pinzas. Más imágenes de lo mismo, ¿no? Cascos muy largos, muy crecidos hacia adelante, ¿no? Caso contrario acá, cuando el excesivo crecimiento se da a nivel del talón, eso se llama como el nombre de casco topino, ¿no? Vean que son cascos muy verticales, ¿no? Muy verticales, aquí se nota, ¿no? Y si hacemos el mismo trabajo, ¿no? Borde dorsal de la cortilla debería seguir una línea horizontal, pero en lugar de seguir acá se choquea para abajo, ¿no? Aquí se nota muy claramente, ¿no? Ciertamente hay grados de topinismo, este es el grado más extremo, se podría decir, ¿no? ¿No? Hay una total verticalidad del casco, ¿sí? ¿No? Todos son casos de topinismo, ¿ya? Cascos muy verticales, ¿no? En este caso más bien el talón está crecido más bien, ¿no? En el caso anterior veíamos que prácticamente no había nada de talón, y acá vemos que el talón está excesivamente crecido, tanto acá, aquí, todo esto muy vertical, ¿ya? Casco topino, ¿ya? Entonces, ya. Ahora, eso con respecto al ángulo de aplomo, ¿no? Pero más importante en realidad, o sea, para decir que un casco está bien aplomado, no necesariamente basta con que tenga un ángulo de aplomo de 54-56. No solamente basta con eso. ¿Con qué basta? O sea, lo más importante, sea ya se trate de un caballo de carrera, de salto, un cuarto de milla americano, ¿no? O incluso algunos mulares, asnos, o caballos árabes, o criollos argentinos, ¿no? Independientemente del ángulo de aplomo, lo más importante, acá justo la imagen dice que es importante acá, ángulo o aplomo, ¿no? ¿No? Acá ese es un bloque de madera, ¿no? ¿No? Pero ¿qué vemos con esto, no? ¿Qué nos puede dar? A ver esto, ¿no? Justo, ¿no? Cualquier objeto plano colocado sobre la pared dorsal y sobre el borde dorsal de la cortilla, ¿no? Si con este objeto plano notamos, ¿no?, que al asentar, si este objeto plano asienta de forma uniforme sobre la cuartilla y sobre el casco, nos indica de que ambas líneas son paralelas, no tanto el borde dorsal de la cuartilla y el borde dorsal de la pared del casco. O sea, si estas dos líneas, como aparece de acá, ¿no? Cosa que no ocurre acá, por ejemplo, no ocurre cuando hay defecto, ¿no? Si estas dos líneas son paralelas, ¿no?, el casco tiene un buen aplomo, el casco, ¿no? Tenga o no tenga 54 o 56 de ángulo de aplomo. O sea, eso es lo más importante en realidad, ¿ya? Esto ya pasamos. Hay muchas conclusiones, no muchas consecuencias, pero en realidad la más importante se da en el caso de los cascos sentados de talones, ¿no?, que es la inflamación de los tendones, ¿ya? Esto se da producto de lo siguiente, o sea, al estar el casco más a nivel del talón, más cerca al suelo, ¿no? Ustedes recordarán en alguna clase que les he dicho, ¿no?, que el tendón flexor digital profundo, ¿no?, que aparece acá, se palpa en la región de la caña, pero todavía continúa su trayectoria, ¿no? Es un tendón que continúa su trayectoria por toda la cara palmar de la cuartilla, ¿ya? Y se va a insertar en el tendón, en el hueso, en la tercera falange se inserta, ¿no? Entonces, cuando el talón está muy cerca al suelo, hace que este punto de inserción también se estire hacia abajo, ¿sí? O sea, el tendón se va a estirar más en este defecto de conformación. Se estira más, y cuando se estira más se lastima, se inflama, y luego ocurre, por el producto de este estiramiento, ¿no?, la tendinitis, ¿no? De ahí que cuando hay un caballo con tendinitis, no solamente es cuestión de recetar o de aplicar algún analgésico topical o sistémico, ¿no? O algún vendaje, sino también es importante que corrijamos el aplomo, ¿no? O sea, de nada nos sirve tratar, curar
inyectar o hasta infiltrar si es que tenemos este defecto de conformación siempre, ¿no? ¿No? ¿Qué más? Ya, ok, ahora pasamos a lo que es el eje podofalágico. ¿Qué es el eje o línea podofalangiana? También se le llama. Eje podofalágico o línea podofalangiana. ¿Cuál es esa línea? Esta línea, y viene a ser esta línea que va a aparecer acá. Es una línea que va a unir el punto central del nudo, este punto que aparece ahí, ¿sí? El punto central de la cuartilla, el punto central de la corona y el punto central de la suela, ¿no? Desde una vista lateral, tenemos una vista lateral, ¿no? Entonces, uniendo estos 4 puntos, nos debe salir en condiciones normales una línea paralela. Y si esta línea recta, a su vez, si este EPF es paralelo a estas dos líneas, o sea, si estas 3 líneas son paralelas, ¿no? Si el EPF es paralelo a la línea a que corresponde al borde de la pared dorsal del casco y al borde de los talones, ¿no? Si estas 3 líneas son paralelas, el EPF es correcto. Correcto. Como es difícil evaluar en el campo, ¿no? Estas 3 líneas, ¿no? Que más que todo por el ojo clínico que tengamos que desarrollar, ¿no? Yo he colocado de verde la dorsal, la que está más adelante. Porque de estas 3 líneas, ciertamente la que nosotros podemos evaluar es la verde, la que está hacia adelante, ¿no? La más craneal. ¿Cómo? Así, ¿sí? Un objeto plano, ¿no? Vemos que la cuartilla y el borde dorsal de la pared, o sea, ambas líneas dorsales son paralelas, son uniformes, ¿no? El caballo tiene un EPF correcto. Correcto, ¿ya? Ahora, vamos a ver que este EPF se relaciona también con el ángulo de aplomo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? ¿Qué vemos acá? El A viene a ser un casco normal, ¿no? Por ejemplo, un caballo que está bien aplomado, ¿no? En un caballo que está bien aplomado vamos a ver que es un EPF normal, ¿no? Sin desviaciones, recto, una línea recta. Pero ¿qué vemos en la imagen B? Corresponde a un casco topino, ¿sí? Y la imagen C a un casco sentado de talones. Pues en las 3 figuras se ha hecho el ejercicio de unir el punto central del nudo, el punto central de la cuartilla, el punto central de la corona y el punto central de la suela, ¿sí? O sea, lo mismo que hemos hecho acá, ¿no? De trazar este EPF, se hace en estas 3 imágenes. Y ahí vamos a ver lo siguiente, ¿no? ¿Qué conclusión sacamos, por ejemplo? ¿Qué conclusión sacamos? Que en un casco topino, el EPF va a ser, se denomina así, EPF o eje podofalágico desviado o partido hacia adelante. ¿Por qué hacia adelante? Porque lo normal es que si partimos de este punto y terminamos en la suela, nos debe salir una línea recta, ¿no? Igual acá. Ahí está esa línea roja, ¿no? Ese es el EPF, sería el EPF correcto. Pero en razón de esta línea roja, nos ha salido una línea chueca, o sea, desviada. Sí, que se parte, ¿no? Ahí justo hay una desviación ahí, ¿no? Entonces, ahí por eso decimos EPF desviado hacia adelante. Y en el caso del casco sentado de talones, vemos lo siguiente, ¿no? ¿Qué es un EPF desviado o partido hacia atrás? EPF desviado o partido hacia atrás. ¿Ya? Entonces, conclusión que los cascos topinos concurrentemente o habitualmente tienen un casco o un EPF desviado partido hacia adelante, y los cascos sentados de talones tienen un EPF desviado partido hacia atrás. ¿No? Ya, esto tenemos cómo influye, ¿no? La imagen hace referencia a un caballo que está caminando, ¿no? De izquierda a derecha. Caballo que camina de izquierda a derecha, ¿no? Y vamos a ver acá cómo el ángulo de aplomo influye en la forma como ejecuta la trayectoria del caballo, o sea, en la trayectoria del paso, ¿correcto? Dice acá, la letra A es un normal hoof angle, o sea, un ángulo de aplomo correcto, ¿no? La línea B es un casco sentado de talones, ¿no? Un lower hoof angle, o sea, lower quiere decir ángulo de casco bajo o agudo, ¿no? Sentado de talones, ¿no? Raised hoof angle quiere decir ángulo de casco elevado. Raised es elevado, o sea,
mayor a 60, ¿no? Topino, casco topino. En un casco sentado de talones, la elevación, ¿no?, del casco se va a dar, veamos en la A, ¿no? Quizás las curvaturas no son muy notorias, ¿no? Pero ¿qué quiere decir estas curvaturas? O sea, que cuando el casco está con un ángulo correcto, ¿sí? Digamos 54, 56, ¿ya? O sea, la trayectoria se va a dar de tal manera que la máxima altitud de esta trayectoria se va a dar en la parte central de la trayectoria. O sea, ni antes ni al final, sino en la parte final. Como de la forma como habitualmente se dibuja un arco iris, ¿sí? Un arco iris se dibuja de forma, o como un transportador, ¿no? Ustedes ven la regla que son transportadores y la curvatura es uniforme, ¿no? Ahora, cuando es un casco sentado de talones, esta curvatura, ¿no?, o esta máxima elevación se va a dar al inicio de la trayectoria, ¿no? Ni bien despega el suelo, el casco, perdón, ni bien despega el casco del suelo, se va a dar una elevación muy notoria y a partir de ahí una caída brusca, ¿no? Elevación notoria y caída brusca, elevación notoria y caída brusca. En el caso del casco topino, ¿no?, se da una elevación ligera, ¿no? Una ligera elevación y una caída abrupta, ¿no? O sea, o perdón dicho, la máxima elevación de la trayectoria en este caso se va a dar al final de la trayectoria. Al final de la trayectoria, al final de la trayectoria, ¿no? Más o menos como que fuera una ola, ¿no? Las olas del mar, ¿no?, cuando llegan a la costa, llegan y a partir de ahí se elevan al final de su trayectoria y luego caen, ¿no? 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 Digamos, recapitulando, ¿no? Cuando es un casco bien con un aplomo correcto, la máxima elevación de la trayectoria se va a dar a la mitad de la trayectoria en el casco normal. Si es un casco sentado de talones, la máxima elevación se va a dar al inicio de la trayectoria, y si es un casco topino, la elevación se va a dar al final de la trayectoria. Correcto, así está claro. ¿Ya? Entonces, influye, ¿no? Influye esto, y esto que ocasiona, por ejemplo, en los casos de efecto de aplomo, ¿no? De un mal aplomo, ¿no? Puede originar, por ejemplo, lesiones, ¿no? ¿No? Por tropiezos, por golpes, impactos del casco con la parte del talón, por ejemplo, o tropiezos también. Esos son caballos que a veces habitualmente en una competencia se caen, tropiezan y ruedan, ¿no? Ya, esto más o menos es para que entiendan también cómo influye el defecto de aplomo o un mal aplomo en el estrés a nivel articular, ¿no? Esto más o menos es la explicación más o menos biofísica de por qué ocurre una tendinitis, vamos a ver, ¿no? Dice acá abajo, por ejemplo, acá dice normal, raised hoof angle, que es casco topino, y lowered hoof angle, ¿no? Es un casco sentado de talones. Vean, en un casco sentado de talones, ¿cuál va a ser el efecto sobre los tendones y ligamentos, ¿no? Dice acá, en un casco sentado de talones, y bien, acá si se notan, si ven bien, indica o muestran dos flechas que se alejan, ¿no?, que se distancian, ¿no? Una flecha va para acá y otra flecha va para el otro lado. Y acá a nivel del tendón, vean, una flecha para arriba y una flecha para abajo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el tendón acá se estira. Cuando es un casco sentado de talones, las estructuras ligamentarias y tendinosas se estiran. Y ese estrés mecánico causa la tendinitis. Correcto. Más bien, ¿no?, en un casco sentado, en un casco topino, los tendones no se ven afectados, ¿no?, porque más bien las fuerzas de tensión confluyen, no se separan, sino que confluyen en un punto central, ¿no? En el caso de un casco sentado de talones, también hay estrés articular, ¿no?, en la parte caudal de la articulación de la corona, de la cuartilla, ¿no? Y más bien cuando hay un casco un casco topino, el estrés articular, ¿no?, a nivel articular se da en la cara más dorsal de la articulación, no tanto en la cara caudal, sino en la cara dorsal de la articulación. Correcto. Entonces, también influye, o sea, la mala conformación influye también tiene efectos sobre los tendones y ligamentos, y también sobre las articulaciones. ¿Ya? Algunas imágenes finales, ¿no?
El casco topino, comúnmente en inglés se le conoce con el nombre de club foot. Club foot es una imagen de casco topino, ¿no? Y acá se nota la relación entre el casco y la tercera falange, es de importancia. Aligned quiere decir que está alineado, o sea que es un aplomo correcto, ¿no? Vean que cuando todo está bien, ¿no? Estas líneas, estas dos, la pared dorsal del casco y el borde dorsal de la tercera falange son paralelos. O sea, está correcto eso, ¿no? Low heel quiere decir casco sentado de talones, o sea, pinzas largas y talones bajos, ¿sí? Pinzas largas y talón bajo, o sea, que talón muy cerca al suelo. Lo normal es que el talón tenga una cierta inclinación y acá se pierde esa inclinación. Migrated hoof quiere decir que es como un casco sentado de talones, pero con mucho mayor crecimiento hacia adelante, ¿no? Igual acá, negative palmar es lo mismo casi, ¿no? Acá ya prácticamente ya no hay talón, ¿no? Desde acá hasta acá como que el casco crece y crece mucho más y ya el talón se pierde, ¿no? Laminitic quiere decir un casco que empieza a tener rotación de tercera falange, es un casco laminítico, ¿no? Cuando empieza a haber rotación de tercera falange, ¿no? Y founder es cuando la rotación es tal, o es a tal grado, que esta parte del hueso ya rompe la suela, ¿no? Y ocasiona lo que llamamos infosura, ¿no? Infosura en inglés se le conoce con el nombre de founder, ¿no? Y lo último, esta imagen de la pared destaca cuando hay una laminitis crónica, que externamente ¿qué se ve? Se ve que el casco empieza a manifestar como unas líneas rugosas, ¿no? O sea, se altera también el crecimiento de la queratina del casco y se empiezan a ver unas curvaturas acá bien características, ¿ya? Como unas fisuras, como unas líneas de expresión en la pared dorsal del casco, ¿ya? Ok, ciertamente es una presentación un poco larga, ¿no? Porque el contenido también es extenso, pero creo que aunque no crean, ciertamente lo he logrado sintetizar, ¿no? Porque ciertamente si se han dado cuenta, hay diapositivas que no he, porque he optado por pasar y pasar, nada más. Solamente he mostrado lo principal. Entonces, yo espero que con este documento sí puedan cerrar y pueda quedar cerrado el tema de inspección general, ¿ya? Y este es un tema de evaluación que forma parte del examen, ¿correcto? ¿Sí? No es un tema complementario, eso es un tema que forma parte de la clase y también va a ser objeto de la evaluación en el examen modular. Entonces, eso creo que sería todo. Muchas gracias, espero que les sirva de utilidad este material que les he dado.